Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Después de 100 días, la tercera fue la vencida, la tercera opción del gobierno para asumir como fiscal nacional. Bueno, fue aprobada la propuesta presidencial de Ángel Valencia. Finalmente se aprobó en el Senado para asumir el máximo cargo en el Ministerio Público. Con 40 votos, necesitaba 33, recuerde usted que necesitaba 2/3 del Senado, de los senadores en ejercicio. 2/3, bueno, superó con cierta holgura el margen. 40 votos, 3 en contra, 6 abstenciones. La sala del Senado ratificó entonces esta carta, superando el quórum necesario. La verdad es que luego de una jornada donde fue cuestionado por su defensa en casos de que había hecho, no él, pero él había defendido a personas acusadas de abuso y de acoso, además de haber sido asesor jurídico de la bancada de senadores de Renovación Nacional y trabajar hasta ahora como académico junto al exministro del Interior Andrés Chadwick en la Universidad San Sebastián. A pesar de esos cuestionamientos que se le pudieron haber hecho, durante el debate en el hemiciclo, el senador y presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, valoró que Valencia alcanzara más votos de los que se establecen en la norma para definir el candidato a dirigir el Ministerio Público. Son 100 días de una institución clave, siempre clave, pero en esta circunstancia parece ser más clave por las necesidades de avanzar en el esclarecimiento de los hechos delictuales, que son la preocupación fundamental de las chilenas y los chilenos hoy. Por lo tanto, hay un respiro, además un respiro político para el presidente que no había logrado aprobar a sus candidatos. Y bueno, ahora hay que ver qué es lo que hace el señor Valencia en el Ministerio Público para mostrar que era la persona adecuada para que lo dirija. Son 8 años que es el cargo. Vamos a la mesa de conversación. Y como son muchos temas ligados a lo jurídico, los abogados, bueno, los abogados han estado como consultores y explicándonos en los medios de comunicación todos los alcances, y vamos a hablar de indultos, si podemos alcanzamos, hablamos del Ministerio Público. Nos acompaña hoy día Cristian Riego, que es académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, y yo siempre digo, uno de los creadores, uno de los padres, junto con un grupo de la universidad, de la reforma procesal penal, del nuevo sistema de justicia, que ya no es tan nuevo, pero justamente tiene que ver con el Ministerio Público, por ejemplo, que no existía antes, ¿no? Las fiscalías. Cristian Riego, muchas gracias como siempre por acompañarnos. Buenas noches, gracias a usted. Bueno, pero partamos por una noticia que todavía no ha terminado, por la del fiscal terminó. Tiene que ver con la crisis de los indultos, y quiero partir por lo que se ha cuestionado y no hay claridad. ¿Cuál es tu visión sobre la posibilidad de que los indultos se revoquen eventualmente o se anulen si es que estuvieron viciados, por ejemplo, en la fundamentación que dio el presidente? La verdad es que este es un terreno muy novedoso y sin precedentes. Por lo tanto, es difícil decir si es que alguien podría inventar un camino para cuestionar esto que sea novedoso, que podría ser ir al Tribunal Constitucional, eventualmente incluso se ha hablado de una nulidad de derecho público. Hay varias posibilidades. Yo tiendo a pensar que es difícil porque tratándose de asuntos penales en general, cuando este tipo de medidas han favorecido a una persona, los principios y la orientación general de la legislación hace que no se pueda retroactivamente tomar medidas que lo perjudiquen. O sea, estas personas de algún modo ya se han adueñado de su... Eso opera en lo penal, opera siempre, ¿no es cierto? Opera siempre. En este caso no sé si hay una norma tan precisa, pero yo diría que a lo menos el espíritu... El principio... es difícil que alguien vaya a cuestionar una medida que ya benefició a una persona que la está gozando, digamos, en libertad. Habría probablemente también que distinguir si es que el propio presidente quisiera revocar su decisión, lo cual yo veo mucho más complicado, que si un tercero quisiera impugnarla. No es lo mismo, ¿cierto? Por supuesto. Porque creo que la posibilidad de que el propio presidente la revise me parece aún más difícil. No, políticamente... No, jurídicamente digo. Jurídicamente. Obviamente que políticamente, claro, sería un desastre. Además, perdería los efectos políticos positivos que puede haber tenido. Claro. ¿Cierto? En términos de su propio grupo. Sí. A ver, pero si él asume, porque de hecho lo asumió, de que hubo desprolijidades, o sea que estuvo mal hecho el procedimiento, ¿él acaso con eso no justifica, no se le otorga el derecho a poder corregir? Yo soy el jefe de Estado, yo tomé una decisión con los antecedentes incorrectos. A ver, sí. Más bien al revés, te quería preguntar, ¿no es acaso exigible
que vuelva a tomar la determinación con todos los antecedentes, a lo mejor es la misma, pero decir, ¿saben qué? Por respeto a ustedes, yo voy a volver a pensarlo. Claro, lo que pasa es que aquí hay derechos individuales de personas que han sido beneficiadas con esto. Entonces esas personas podrían decir, sí, pero en realidad a lo mejor el error lo cometió el presidente, pero hay otros funcionarios, o sea, el aparato del Estado en su conjunto, sí tuvo todos los antecedentes a la vista, el decreto lo elaboraron, de hecho el decreto no lo firmó el presidente, le firmó el ministro de Justicia. Entonces yo creo que sería meterse en una cuestión muy compleja y como digo, con pocas perspectivas, y además en que la facultad es una facultad bien discrecional, que se supone que el presidente la puede ejercer sin controles más allá de los políticos, digamos. Pero hay que fundarlo. Requiere que el decreto esté fundado, ¿cierto? Lo cual no significa que esos fundamentos, o sea, por ejemplo, se podría controlar si está fundado o no. Incluso uno podría pensar si los fundamentos tienen una lógica, pero si esos fundamentos hacen sentido políticamente, me parece que eso no es controlable. Ya, no es controlable, pero el que requiera que el decreto supremo de indulto esté fundado, si es que cambió el escenario, cuesta entender por lógica que esté bien fundado. Porque no tenía, lo dijo la ministra vocera del gobierno hoy día, algo así como, si tuviera otros antecedentes, si hubiese tenido todos los antecedentes a la vista, hubiera ocurrido otra cosa. Pero a ver, yo no he leído todos los decretos, pero algunos he leído, y los fundamentos del decreto formal no son tan específicos, ¿cierto? Sino que son muy generales, o sea, básicamente se fundan en que se cumplan los requisitos de la ley. Entonces, que hayan tenido o no otros antecedentes que en el fondo lo que hacen es alteran el criterio político, ¿cierto? O sea, decir, bueno, yo no habría querido indultar gente de este perfil más de delincuente común. Entendemos que ese es el problema fundamental. Yo quería indultar personas que eran más bien activistas políticos y resulta que son delincuentes comunes. Eso no aparece en el decreto, diría yo, y por lo tanto no sería difícil decir, bueno, sí. En el caso del señor Mateluna, que es distinto a los 12 del estallido, el señor Mateluna fue beneficiario ya de un indulto en la época del presidente Lagos. Entiendo, quiero que me expliques tú exactamente, cuando uno recibe el beneficio de un indulto, ¿se compromete por ley a qué? ¿Se compromete a no reincidir en determinados delitos? Depende del indulto. Los indultos hacen distintas cosas. Por ejemplo, estos indultos, los actuales, no perdonan completamente la pena, sino que la cambian por un régimen que se llama de remisión condicional de la pena, que es un régimen de control bastante blando, pero es un régimen de control y pueden ser revocados durante el periodo de duración de esa medida. O sea, por lo pronto sigue siendo responsable y con pena. Una pena muy menor. Es una forma de cumplimiento alternativa, en libertad, pero que puede ser revocable. Y por lo tanto, los sujetos que están, los que fueron indultados, si por ejemplo cometieran otro delito, podrían volver a tener que volver a cumplir la pena, porque quedaron en este régimen de remisión condicional. ¿Y solamente puede ser modificable esa pena alternativa si es que cometen un delito? No, hay varias condiciones Bueno, que son bastante blandas. La otra condición fundamentalmente es un régimen de control en que tienen que ir a firmar cada cierto tiempo. Si no se cumplieran esas condiciones de control, se podría revocar. Ahora, en el indulto del año 90, el delito es del año 92, no recuerdo la fecha del indulto. Sí, Mateluna, sí. El indulto es pocos años después, creo que es 98. En ese indulto, yo entiendo que se fijó un régimen de control que no está en la ley, es parecido al de la remisión condicional, pero es un régimen de control de fecha indeterminada. Y ahí me parece que es complicado, porque sería como una especie de esta medida alternativa, ¿cierto? O sea, se le dijo, mire, usted está condenado a cadena perpetua, lo vamos a poner en un régimen de control más blando. Habría que ver bien cuál es ese régimen de control. Y ahí comete un delito. Un delito. Es cierto. En el banco. Entonces, pero ahí hay un problema porque, de lo que yo entiendo, y aquí hay muchas, porque todo ha sido muy rápido, y es que ese régimen de control alternativo, no sé si podría hacerse valer hoy día, porque no es un régimen como el de la remisión condicional de la pena que está en la ley. No sé cuál sea ese. Es un régimen, digámoslo así, innominado. Y yo diría que si yo fuera abogado defensor de esa persona y me dijeran, mire, usted incumplió las condiciones que se le pusieron en el indulto 30 años después del delito, yo diría, ¿sabe qué? Eso, entre que está prescrito y que ese régimen de control aparentemente no tenía límite, eso es ilegal. A mí me parece que no lo veo, digamos. El segundo delito por el cual
fue indultado ahora, no fue 30 años después, fue, puede haber sido 10. No, pero si yo quiero, o sea, tú te refieres al delito a que sí. Una vez que a que comete el segundo cuando delito, comete el segundo delito, no han pasado tantos años, entonces, sea cual sea la pena alternativa que estaba cumpliendo, uno podría decirle, rompió esa pena alternativa. claro, lo que pasa es que esa pena alternativa, mi duda, todo esto es cosa de abogados que van a estar... Sí, buscando los archivos años. Yo diría que esa pena alternativa no existe, porque, como digo, en el indulto original se decía que estará sometido y que podrá ser revocado, pero no lo sometía a una pena que la ley defina, sino que establecía un régimen de control abierto, y eso yo diría que podría uno sostener que no es obligatorio. Porque, en cambio, ahora el indulto los puso en un régimen que sí está en la ley, que es el de remisión condicional de la pena. Porque, por ejemplo, no existen las penas indeterminadas en el tiempo. Entonces uno diría, bueno, la ley, el decreto de indulto dijo, mire, le perdonamos la pena perpetua y lo ponemos en este régimen de control por tiempo indeterminado. Eso a mí me parece que es inconstitucional. Cristian Rego, ¿qué explicación dan ustedes que hacen clase, que estudian permanentemente, investigan en el mundo moderno de hoy la facultad del indulto? Sí, dicen que es monárquica, que no debe existir. Otros dicen, momento, puede ser una herramienta política de última ratio de un jefe de Estado que puede ser interesante. No sé, ¿cómo lo ves? No, yo en eso tengo una posición que es minoritaria, pero que es bastante clara. Yo creo que el indulto es una herramienta política fundamental de los regímenes democráticos modernos. Y esto de que se ha dicho que es una cuestión anticuada, digamos, monárquica, y que prácticamente debiera restringirse a hipótesis de salud, etc. A mí no me parece que sea, por lo menos, la realidad de la política moderna. O sea, si miramos un ejemplo muy clásico, el gobierno de España, hoy día, está en gran medida basado en que el gobierno de Sánchez indultó a los autores de los delitos que se cometieron a propósito del proceso catalán y formó gobierno con los beneficiarios de esos indultos. Por lo tanto, probablemente si no hubiese la facultad de indulto, la política española hoy día sería distinta. Quizás estaría gobernando la derecha, solo por poner un ejemplo, ¿cierto? Otro ejemplo, el caso más clásico es el del presidente Nixon, que el presidente Ford lo perdonó, y hay razones para sospechar de que ese perdón fue la razón por la cual Nixon renunció. Y así, hay cientos de ejemplos en el mundo democrático de lo que yo llamaría indultos por razones políticas. Bueno, están los acuerdos de paz con las FARC, por ejemplo. Exactamente. Con el M-19, que no son indultos a personas, no sé, pero hacer una suerte de borrón y cuenta nueva por tratar de fundar un país nuevo con unas normas de convivencia nuevas. Y otro ejemplo, para mi gusto notable, es lo que le ocurrió al presidente Elwin. El presidente Elwin, ¿recuerdas tú que en los primeros años de la democracia hubo mucha violencia? Hubo mucha gente que fue asesinada por grupos que venían ejerciendo la violencia en la dictadura y luego siguieron ejerciéndola en democracia. Bueno, el presidente Elwin, una de las cosas que hizo fue indultar. ¿Las leyes cumplidas son esas? Por ahí, ¿no? Claro, las leyes cumplidas aumentaron las facultades que tenía, lo cual requirió que el presidente negociara con la derecha para hacer excepción a la prohibición de indultar a los terroristas. En este caso se le permitió por un periodo breve. Entonces se indultó a miembros de organizaciones que estaban ejerciendo la violencia precisamente para que dejaran de hacerlo. Pero después de eso fue un gran tema, digamos. Y yo diría que todos hoy día estamos de acuerdo en que fue una buena cosa que se hiciera eso. Pero recuerda tú que después de eso hubo una persecución penal contra los operadores del gobierno de Elwin, lo que se llamó la oficina, que habían logrado todo eso. Y eso fue una tremenda crisis política, en que empezaron a encargar reo y, digamos, finalmente nadie fue condenado y se evitó esas condenas. Pero si hubieran sido condenados, no sé, personas como, no sé, Marcelo Chilling, Jorge Burgos, que estuvieron, ¿cierto? Probablemente el gobierno los habría tenido que indultar porque habían hecho un servicio, como quien dice, a la patria, aunque hubiesen realizado ciertas conductas ilícitas, digamos. La mejor explicación se lo escuché, no me acuerdo quién fue el otro día, que los tribunales de justicia no pueden fallar sino en derecho. En cambio, la política da un espacio de margen de comprensión más blanda, si se quiere, por bienes superiores, por ejemplo, de la paz en una fractura social. Así es. La política necesita a veces evitar las consecuencias peores de una pena que pueden ser muy graves para el sistema. Cristian Rego, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Que te vaya gracias a usted. Pausa y volvemos, espérenos.
Protéjase de la delincuencia con TPY, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas TPY con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tpy.cl. Crisis política en el Brasil. Alguien dirá sorpresiva. No es sorpresiva. Y no es sorpresiva no porque uno supiera que iba a pasar exactamente lo que pasó, sino que los antecedentes de contexto podrían al menos haber alterado de una manera más eficiente a la inteligencia de la policía brasileña, porque habían campamentos de bolsonaristas en Brasilia o cerca de Brasilia, había movimientos de buses de muchos estados que estaban yendo a Brasilia, etc. Había muchos antecedentes que podrían hacer pensar que al menos iba a ser una jornada complicada. No al nivel de gravedad de asaltar los poderes del Estado, pero de alguna manera nos recuerda lo que pasó el 6 de enero, creo que del 2021 en Washington. Bueno, pero esa crisis política hay que explicarle, tratar de entenderla mejor. Para eso está con nosotros el historiador del Instituto de Res Pública, Alejandro San Francisco. Alejandro, buenas noches, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Matías. ¿Ves similitudes en el caso del asalto en Washington al Capitolio y lo que ocurrió ayer en Brasilia? A mí me parece que hay similitudes al menos en tres niveles. En primer lugar, por el perfil de los liderazgos de los presidentes salientes, que son Donald Trump y Jair Bolsonaro. En segundo lugar, por la actitud que ellos tuvieron frente a las elecciones, que son de cuestionar los resultados, de no aceptar quién ganó, de no felicitar puede ser al leído ganador. como una motivación de los asaltantes del... Y eso es lo tercero, que en estos grupos habitualmente cuando tú sacas millones y millones de votos, 48, 49% de las elecciones, tu votante es de un perfil muy amplio. O sea, tú tienes... pero hay un grupo de fanáticos y esos fanáticos no están dispuestos a aceptar otra explicación que no sea fraude, robo, etcétera. Entonces con ellos se levantan y esos son los que han predominado, porque evidentemente si bien había una gran cantidad de gente, imaginemos lo que es Brasil y lo que es Estados Unidos en términos de población, son grupos minoritarios, por decirlo de alguna manera. Lo que pasa es que es impactante y ciertamente inaceptable en un régimen de derecho. Porque claro, los grupos serán, comparativamente a la población, grupos chicos, pero generan impacto, es grave lo que ocurre, y lo que es interesante ver cómo reacciona la política fuera de estos grupos de irracionales, digamos, y violentos, ¿no es cierto? Los fanáticos siempre, a un fanático es difícil exigirle racionalidad. No, pues se ciega. Se ciega, son fanáticos, son muy desequilibrados, muchas veces son personas que... Pero los políticos, incluso los que son cercanos a ellos ideológicamente, a ellos sí se les puede exigir, bueno, usted critique o usted... ¿Y cómo has visto tú que ha reaccionado la clase política? Y se les debe exigir, no solo se les puede exigir, se les debe exigir. Y en esto hay un dato más de gravedad que está en tu comentario, pero que me gustaría reforzarlo, que se atacan los poderes del Estado. O sea, esto no es una manifestación cualquiera de protesta o de disconformidad pública. Este es un ataque directo a las instituciones fundamentales del Estado y eso le otorga una mayor gravedad al antecedente. Yo creo que la reacción de Jair Bolsonaro fue en principio adecuada, pero yo la encontré muy blanda. O sea, esa crítica general a la violencia vale para cualquier lugar del mundo, en cualquier circunstancia. Aquí había una cuestión que es distinta. Se me hubiera pedido consejo Bolsonaro, yo le he dicho, uno, rechazo categóricamente esto. Ninguna persona que suscriba mis ideas, mi candidatura, mi proyecto político, puede participar en acciones que vayan contra el régimen jurídico democrático en Brasil. Fíjate que lo que estás diciendo tú tiene asidero en dos personas de carne y hueso que están en la política actual en el mundo y que son bien parecidos en muchas cosas. Las reacciones fueron completamente distintas. Jair Bolsonaro y José Antonio Kast. Jair Bolsonaro dice, la invasión esta que vimos, escapa a las reglas. No sé, andar a 51 kilómetros por hora en zona urbana también escapa a las reglas. Pero son de naturaleza totalmente distinta. Son totalmente distintos a atacar los poderes del Estado. En cambio, por lo que vi ayer en un Twitter de José Antonio Kast, que es bastante gemelo políticamente, de hecho han hecho campaña juntos en Brasil, es mucho más duro y dice que la violencia política no se admite bajo ningún punto de vista.
Ahí tienen matices yo de diría un que origen distinto. tienen una sintonía porque José Antonio Cast fue a visitar a Bolsonaro y por otras razones. Pero si tú ves la política interna en Chile, José Antonio Cast cuando perdió las elecciones lo primero que hizo fue reconocer la derrota, desearle el mayor de los éxitos a Gabriel Boric, organizar un partido político que se presenta dentro de los márgenes de la legalidad. Entonces, en ese sentido, hay una distinción y a una persona le puede gustar más o menos José Antonio Cast, Evelyn Matei, Alejandro Guillé, pero los tres reconocieron su derrota y fueron a felicitar al ganador. La tónica hasta ahora, lo que vemos madera, de la política chilena. Y que ojalá se mantenga, por eso nombro a los tres últimos, porque hemos vivido años difíciles y sin embargo esa tónica no ha cambiado. Y entre medio vimos el problema en Brasil, hoy, ayer en Estados Unidos y un poco antes en Argentina de Fernández a Macri. Cast reaccionó diciendo: la violencia política es inaceptable siempre. El pueblo brasileño tiene el legítimo derecho a protestar, pero sin violencia. En cambio, Bolsonaro, le repito, dice: las invasiones escapan a la regla. No, son reacciones bien distintas. Es excesivamente tibio y además uno debe suponer que la mayoría de ellos, si no todos, fueron partidarios de Bolsonaro en la campaña. Entonces el que puede parar esa destrucción es precisamente quien fue hasta hace poco presidente de Brasil y además que obtuvo un resultado espectacular de 49,1%, apenas 2 millones de diferencia con Lula. La democracia brasileña tiene problemas, tú dijiste una cosa en la presentación, esto no era esperable que ocurriera tal como ocurrió, pero no es ajeno tampoco a lo que está pasando en Brasil. Si tú analizas el discurso de Lula al asumir el mando, él dijo básicamente dos cosas: queremos derrotar la pobreza y el hambre sobre todo, y en segundo lugar queremos fortalecer la democracia siempre, dictadura nunca más. Entonces hay un tema con la democracia que está débil no solo en Brasil, sino que en la región, y yo diría que el mundo hoy día es más iliberal que hace 10, 20 o 30 años. Porque las dictaduras de hoy, Alejandro San Francisco, no son las de antaño, que eran los golpes de Estado más clásicos. Hoy día muchos mandatarios se hacen del poder de manera ilegítima estando en el poder. Así es. Y esa ha sido la tónica en América Latina. Si tú miras desde Fujimori en adelante, lo que se ha producido es esta necesidad de un segundo mandato, incluso o cambiando la Constitución o violentándola, y eso ha sido uno de los peores males que ha sufrido América Latina. Felizmente Chile todavía no cae en esa regla del segundo mandato, porque además tiene un uso de recursos fiscales en favor del presidente que está en el mando, que es tremendo. Tú bien podrías modificar la Constitución, que haya un segundo mandato, pero que no beneficie a quien haga la modificación, sino que a partir del siguiente. Para partir. O sea, eso es un mínimo de decencia política y Chile se mantiene esa regla. Pero yo me refiero en general a que hoy los dictadores no son tan claramente dictadores como eran los clásicos, ¿no es cierto? Así es. Sino no llegaron por un golpe. Sino que son... hay casos raros. Putin, para muchos es una dictadura. Suma y sigue. Erdogan en Turquía también podría ser una dictadura. Pero por favor, ¿de qué está hablando? Ha ganado elecciones. Pero tienes razón. La génesis de la dictadura de Fujimori fue la democracia. La génesis de la dictadura de Ortega en Nicaragua fue la democracia. O sea, efectivamente de una naturaleza distinta. Y hoy día la gente que estaba violentando el triángulo, los tres poderes del Estado, ellos no estaban haciendo un golpe de Estado, estaban pidiendo un golpe de Estado. Claro, por supuesto. ¿Hay alguna comparación, tú como historiador, o cómo crees que lo va a haber, alguna comparación con lo que ocurrió en Brasil de ayer y lo que ocurrió en el estallido social en Chile? Porque algunos dicen, ¿por qué a esto le llamamos estallido social y a lo de allá intento de golpe? Tú dijiste, bueno, porque en Brasil es muy grave porque se atenta a los tres sedes de los poderes del Estado. Aquí en Chile fue más bien callejero, grave, muy violento, pero ni a la Corte Suprema, ni a la Moneda, ni al Congreso Nacional. ¿Eso hace una diferencia en tu juicio? Yo creo que hay similitud y diferencia, por ende no son iguales los procesos, los dos reflejan crisis políticas de distinta naturaleza. A mí me parece que lo que ocurrió en Chile, todavía hay una lucha conceptual, fue un estallido social, fue una revuelta popular, fue una revolución, esa es la fórmula que prefiero yo, o qué fue. En el caso de Brasil, yo hasta lo que alcanzo a comprender el proceso, hasta esta hora
no fue un golpe de Estado, sino un intento de provocar un golpe de Estado. Sería más parecido, guardando todas las proporciones, a lo que ocurrió el 69 en Chile con el tacnazo. A ver si eso precipitaba movimientos mayores. O el tanquetazo incluso del 73, de junio, del 29 de junio. O sea, si se sumaban otros. Esto está en esa naturaleza. Veamos si nos resulta y si se suman otros, cae Lula. Pero no tenía ninguna capacidad de generar un golpe de Estado. ¿Cómo reaccionó la Fuerza Armada brasileña ante esta provocación o invitación de algunos grupos? Porque hay ex miembros de la Fuerza Armada brasileña que son muy partícipes de estos grupos radicales. No sé si estaban allí, pero son al menos muy similares, algunos ex, de mucha sintonía ideológica, muy pro-Bolsonaro. Hasta lo que sabemos, hasta este minuto han funcionado directamente de acuerdo a los principios generales de la Fuerza Armada, que son de obediencia y no de liberación en términos políticos, o sea, lo que les corresponde a ellas si es que no se ha producido una violación flagrante de la Constitución y las leyes por parte del gobierno, es obedecer al gobierno constituido, no andar viendo cómo está la oferta electoral para ver dónde me sumo, y en ese sentido no ha habido problemas en Brasil. De hecho, si las Fuerzas Armadas tuvieran una duda o una comunidad en contra del gobierno, se produce o una guerra civil o un golpe de Estado. Si las Fuerzas Armadas se mantienen en unidad con el poder que existe, no se produce ni guerra civil ni golpe de Estado. Fue lo que ocurrió en el Perú recientemente con Pedro Castillo. Efectivamente. O sea, las Fuerzas Armadas ahí deliberaron y lo que dijeron es: el señor Castillo se salió de la Constitución y las leyes, no lo podemos seguir obedeciendo. O sea, deliberaron, claro, no sé si deliberaron, pero se mantuvieron restrictamente en la Constitución y en las leyes. Claro, pero en el fondo otra interpretación que hay del principio es que obedece ciegamente al presidente de la República. No tiene posibilidad de desobedecerlo, que es su comandante en jefe, que es su generalísimo. En este caso, como Castillo se salió de la... Sí, claro. Ahora, siempre que hay crisis, esto es una cuestión que hay que tener clara, en historia, siempre que hay crisis, las Fuerzas Armadas deliberan en términos internos y tienen que tomar una posición. Nos vamos contra el gobierno, Castillo, nos mantenemos leales al gobierno, aunque el gobierno haya violado la Constitución y las leyes, nos dividimos. Guerra Civil del 91 en Chile. ¿Nos debemos al presidente o nos debemos a la Constitución? A la Constitución. Esa es la discusión eterna en el tema de las Fuerzas Armadas. Y por eso siempre hay que decirle a quienes gobiernan, y ciertamente a quienes son opositores, respetemos la Constitución y las leyes, todos y cada uno de los que estamos en la política. Y por eso esto es muy grave, porque aquí no hay nada que justifique este movimiento insurreccional que se ha producido en Brasil. O sea, nada de nada, porque además, aunque llevara 3 años, tampoco, pero además lleva 8 días, o sea, además ganó la elección. Y tú dijeras, mira, es que la crisis política ya no da para más en Brasil, pero si viene empezando un gobierno, aunque lo estuviera terminando tampoco, pero eso es lo curioso, digamos, Lula todavía no empieza a gobernar prácticamente y le intentan hacer un golpe. Además llega a ser torpe porque se gastan sus municiones, porque después, ¿quién va a apoyar esta tontera que hicieron, marcada por el fanatismo, por el no respeto a la democracia y otras cosas? Obviamente, de aquí en adelante, las críticas de esos sectores ultra, que yo creo que lo que conviene es que sean absolutamente desplazados, o sea, que terminen jugando solos. ¿Cómo queda Lula? De alguna manera, de hecho, es bien arriesgado, pero es casi como les favorece, porque es una partida donde parte con una base de apoyo mucho más amplia frente a esta crisis que provocada por estos locos, pero en general, ya hizo una coalición muy amplia, o sea, con Alquim de vicepresidente, con los socialdemócratas, incluso grupos de derecha en segunda vuelta lo apoyaron a él. Pero ¿cómo entra Lula al gobierno con esta crisis? Yo creo que esto fortalece al gobierno de Lula. Cualquier persona común y corriente, no estoy diciendo personas muy comprometidas o que tengan deudas muy claras con el expresidente Bolsonaro, lo que debe decir el día de hoy es: estamos con el presidente de la República, estamos con el Poder Judicial, estamos con el Congreso Nacional, no estamos para aventuras en Brasil, no queremos otras cosas. Ese es el primero. Pero yo creo que también aquí se genera una amplia oportunidad para América Latina, para eso que dijo Lula en su discurso: democracia siempre, dictadura no más.
Porque si tú recuerdas cuando murió el dictador cubano Fidel Castro, por ejemplo, uno de los homenajes más sentidos fue precisamente de Lula. O sea, en esto todos tienen como tejado de vidrio en América Latina. Y lo mismo pasaba con estas reuniones amistosas con Chávez o con Maduro. Entonces, ojo con esas cosas, porque lo que un día ataca a Brasil, otro día ataca a Venezuela o a Cuba o a Nicaragua. Entonces, en un minuto beneficia a la derecha, en otro minuto a la izquierda. ¿Cuál es el tema de fondo? Que la democracia sea fortalecida. ¿Y qué pasa en la democracia? Bueno, que a veces gana la derecha, a veces gana la izquierda, a veces el centro. Y esas combinaciones hay que respetarlas, aunque no sea la que más me guste. Alejandro San Francisco, historiador del Instituto Res Pública. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros aquí. Muchas gracias a ti, Matías. Oye, no, te tengo un regalo. Pues, sí, me estaba esperando. Yo no podía irme sin lo publicamos. No me lo entregaba, yo decía, bueno, ¿en qué momento? Lo publicamos en el Instituto Res Pública, breve historia del pensamiento político moderno de un gran pensador, Miguel Saralegui, filósofo del Instituto de Historia de la Universidad San Sebastián. Y yo creo que es un libro ideal para el verano, no sé si va a tener vacaciones, sí, pero claro, se lee de corrido, no es solo para especialistas en pensamiento político. ¿Incluso yo lo podría leer de corrido? No, pero por favor. Sí. Alejandro, muchísimas gracias. Que esté muy bien. Nos vemos. Pausa y volvemos, espérenos. Estamos de vuelta en Vía Pública. De inmediato revisamos en nuestra pantalla el portal de noticias y contenidos 24horas.cl, que destaca en este momento una alerta amarilla en San José de Maipo por precipitaciones en la cordillera. Más detalles allí en la zona del Vice, en la localidad de Baños Morales. Bueno, en toda esa zona usted vea San Gabriel, vea detalles en 24horas.cl para estar al tanto. Y revisamos el tiempo. La temperatura de este momento en la región metropolitana es de, vamos a ver de inmediato, 16 grados y 3 décimas. Hay nubosidad parcial, que es lo que debiéramos esperar para mañana, martes y miércoles, en esta región capital. Bueno, para mañana cielo parcial de una máxima probable de 29 grados. En tanto el miércoles el cielo estará despejado con 31 grados de máxima probable. Veremos otras dos regiones y localidades. Calama, en la región de Antofagasta, tendrá cielo despejado y una máxima probable de 24 grados. En tanto San Fernando, en la región de O'Higgins, tendrá cielo parcial y una máxima probable de 26 grados. Alex Turner, el vocalista de la famosa banda Arctic Monkeys, cumplió 37 años. Además de ser cantante, es compositor y productor discográfico. Turner formó Arctic Monkeys cuando tenía 16 años. 16 años. Y su primer álbum, que salió al mercado allá por el 2006, se convirtió en la producción debut de ventas más rápida de todo el Reino Unido. Hasta la fecha, la banda posee 7 álbumes de estudio y una de sus canciones más reconocidas es esta que te escuchamos a fondo, I Wanna Be Yours. Do I Wanna Know. La reconocida banda británica ha visitado 3 veces nuestro país, 2 veces en Lollapalooza, y la última visita fue en la versión de Primavera Sound en 2022. Con Arctic Monkeys despedimos Vía Pública de hoy. Muy buenas noches y gracias por venir. To kiss you, I don't know if you